Noticias del mes, Gas Maule. Gas licuado en su casa, sin duda se habrá dado cuenta de que el precio ha sufrido fuertes alzas en los últimos meses. Es un fenómeno que genera cada vez más cuestionamientos entre los consumidores, especialmente después de un contundente estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Según la Fiscalía Nacional Económica, cada año los consumidores nacionales pagan en total, de manera agregada, 181 millones de dólares en exceso por el gas licuado. Adrián llega a la distribuidora de gas El Mexicano, ubicada en la intersección de Carmen con Placer. Viene por el cilindro de 15 kilos, lo necesita para su emprendimiento, aunque buena parte de su inversión en insumos se le va en la compra del gas. Nos ha afectado bastante, porque al principio costaba alrededor de 17.000 pesos. Y hoy tú lo puedes ver que nosotros lo venimos a comprar acá, porque acá sale un poco más económico de lo que te lo llevan a la casa. Russell es la otra cara de la moneda, emprendedor de la venta de gas y quien tuvo la idea de habilitar la bodega de mercadería como un punto de venta para atraer clientes. Se considera un segundo afectado en el alza de los precios porque, apenado cuenta, el público lo señala a él como responsable del aumento de los precios del gas licuado. Rus trabaja en este rubro hace 20 años y asegura, esta es la peor crisis para los repartidores minoristas. En general, la economía se ha reactivado. ¿Sucedió así para ustedes? No, lamentablemente para nosotros no se reactivó. Hablo nosotros los distribuidores pequeños, los distribuidores minoristas, ya que empezamos a experimentar un alza muy considerable semana a semana por los cambios de precio del gas. Coincide Julia. Comenzó con el negocio de la venta de gas hace 25 años. Aquí partió vendiendo en triciclos, recuerda. Y en ese entonces, Julia, cuénteme cuáles eran los valores del gas. El de 15 valía 4.850. Recuerda los valores como si hubiese sido ayer. Por lo mismo, le cuesta entender que los precios hoy estén por las nubes. La investigación sobre el mercado del gas que desarrolló la Fiscalía Nacional acusó poca competencia en este sector y recomendó que las empresas Gasco, Lipigas y Abastible salgan de la distribución domiciliaria. Contactamos a las 3 empresas mencionadas. Solo Abastible quiso participar de este reportaje. Fundamentan el alza en el aumento sostenido del valor del gas a nivel internacional. Si el gobierno no quiere tomar... Poca competencia que la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile denuncia desde el año 2014. Apuntan como una solución la apertura de la infraestructura del gas para que terceros puedan tener acceso a la cadena completa de producción. Y en esa línea de investigación reconocen algunos ejemplos en regiones. En Talca y en Iquique existe un cuarto operador, una cuarta empresa que envasa y vende y distribuye con una marca propia, pero solamente localmente en Talca. Curiosamente, en esos 2 puntos son los lugares donde el precio es más bajo de Chile. Y fuimos a buscar a ese distribuidor en Talca. Gas Maule se crea en el año 2020. Nosotros recibimos los precios de parte de NAP, ya que NAP nos vende el producto a nosotros. Y de ahí nosotros estimamos que la posibilidad de darle un buen servicio y además un buen precio a la comunidad maulina particularmente está. Y hemos hecho los grandes esfuerzos. Hoy operan en San Rafael, San Clemente, Maule, Colbún y Hierbas Buenas. Por el momento solo ofrecen cilindros de 15 kilos. Hasta el viernes pasado su valor era de 20.000 pesos, es decir, 5.000 pesos menos que en Santiago. Es una empresa nueva que se instaló acá en Talca y empezó a vender su producto a menor costo. Por lo económico, más que nada. Bueno, también es buena calidad. Un tema que mantiene expectantes a las familias chilenas, sobre todo a las más vulnerables. Hoy por hoy haciendo un esfuerzo importante para reunir lo que el mercado les pide por un servicio elemental, pero que cada día duele más en el bolsillo de los chilenos. 4 de la tarde con 4 minutos. El balón de 15 kilos, el clásico, el gordito, el Maradona, el chiquitito gordito, escoba. 15 kilos, 20.000 pesos. En Santiago, este balón puede ser naranjo, amarillo o azul, da lo mismo, o blanco creo que.
15 kilos, 25.950 pesos. Es decir, casi 6.000 pesos más barato. A Gas Maule le compras directo en app. Sí, y hay otra más que le compré directo en app. No tengo y hay otra más y la saludamos sin saber el nombre. Desde aquí la felicitamos. O sea, que bien que vayan directo en app, consiguen mejores precios, tienen mejores precios. Y me imagino que en sus ciudades, en sus comunas, son competitivos con estas otras grandes compañías. ¿Por qué en la metropolitana, por qué en otras partes no existen estas pequeñas Gas Maule que sean capaces de ir directamente a la ENAP? Quiero que Norberto nos lo explique a la vuelta a la pausa comercial. Regresamos de inmediato. Seguimos conversando respecto del precio de los combustibles, el precio del gas. Le mostramos el ejemplo a Norberto, el presidente de la FENATRAPECH. Esta compañía, Gas Maule, 20 luquitas, así cerradito, 20.000 pesos, los 15 kilos, el balón, el clásico, el redondito chiquitito. Y aquí en Santiago, 25.950, por ahí, casi 6.000 pesos de diferencia. Entonces le decíamos, ¿por qué, Norberto, esto no se masifica? ¿Por qué no hay más empresas como Gas Maule o la otra que tú nos señalabas que también tiene precios similares? El mercado no lo permite, la competencia es demasiado feroz, es imposible entrar en un mercado dominado por estos peces gordos. ¿Cómo lo pueden hacer las empresas para competir y llegar con mejores precios a los chilenos? Yo diría que lo que primero es que se quiere el ejemplo del alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, socialista, o del alcalde Daniel Jadue, el alcalde de aquí de Santiago, que está promoviendo la asociación de alcaldes para que le compren directamente a la ENAP, como lo hace la empresa que tú mencionabas, más Gasnet, más 3 o 4 que le compran a la ENAP, que son pequeñas empresas, y le compran directamente. Es que absolutamente se agradece esos 5.000 pesos menos de esta empresa, porque hay gente que tiene una pyme, con la pandemia se quedaron sin trabajo, formaron esa pyme y ocupan 2 de 15 kilos a la semana. Y eso ya son 10.000 pesos a la semana que se estarían ahorrando. La verdad es que el alza que ha tenido el gas es impresionante. Nosotros hablábamos con varias personas que iban a comprar una distribuidora y nos contaban que antes compraban el de 15 kilos. Hoy día compran el de 11. Porque no les da el presupuesto. Mira, estamos con la candidata al Senado, Karina Oliva. Y yo creo que es profundamente político este tema, porque son decisiones estratégicas. Es decir, tenemos ENAP, una empresa muy importante para nuestro país. El problema que tenemos es la distribución, lo mismo que pasa con el agua, con Agua Andina, el problema es la distribución del agua, lo mismo pasa con el gas, con la luz, etcétera. Es decir, hoy día no tenemos una empresa estatal que sea la que se haga cargo de la distribución de algo tan elemental, porque este es un recurso estratégico, no es un bien de consumo cualquiera. Estamos hablando de alimentación, de calefacción y de trayectorias, porque tiene que ver con cómo llegan los alimentos y el abastecimiento a cada lugar. Entonces creo que aquí lo que se requiere es una mirada política, estratégica, incluso geopolítica. Si el conflicto que hubo con Argentina en su momento, en los años la década del 2000, es un problema geopolítico. Todo esto, por algo, bueno, el conflicto del petróleo ha ocupado el siglo XX completo. Entonces creo que este es un tema que tenemos que abordar con la mirada política de la garantía del derecho. El Estado tiene que garantizar, y ahí concuerdo con el alcalde, que la distribución no sea parte de un costo adicional de los habitantes. Pero al mismo tiempo, piensen, no es lo mismo comprar gasolina en el kilómetro cero, que en San Bernardo, que en la quinta región, que en Isla de Pascua. Es decir, que hay se traspasa el valor de la transmisión o de la distribución del recurso. O sea, ahí son decisiones políticas estratégicas que se tienen que tomar desde el Ejecutivo, apoyadas por el Legislativo. Incluso la creación de empresas estatales son exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, que tienen que ser aprobadas por ambas cámaras. Y ahí son decisiones políticas las que tenemos que tomar, que podamos abordarlas en el próximo gobierno de Gabriel Boric. Es que ahí Norberto nos ha explicado durante muchas oportunidades cómo la ENAP en particular, en el caso de lo que tú manejas, ha ido siendo de alguna forma degradada y ha ido perdiendo relevancia, y ha ido perdiendo la influencia y la capacidad que tiene finalmente de entregarle mejores precios a la gente, que es lo que nos importa y es lo que nos convoca. Entonces ahí, esas decisiones, ¿quiénes las han tomado? ¿Los presidentes de turno? Porque tenemos un sistema muy presidencialista. El Congreso nunca no tiene pito que tocar. Estamos aquí con un miembro del Congreso. Entonces, nos dice, diputado, ¿cómo se maneja esta situación? ¿Cómo es esta historia? A ver, el crear una empresa estatal, en este caso, como sería ENAP, para que venda, distribuya gas, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Entonces debiese ser los presidentes, el presidente ahora, el que venga, o los que estaban antes lo pudiesen haber hecho. Ahora, yo no tengo problema, yo no me confundo en esto. Si se quiere que ENAP participe en la venta de gas, bienvenido sea, bienvenido a la competencia. Y si es más barato, bueno, todos tenemos que comprarle a ENAP. Yo daba el ejemplo con el Banco Estado. El Banco Estado no es el banco que te da más barato un crédito hipotecario, un crédito de consumo, pero bueno, hay un Banco Estado que supuestamente es más accesible para los chilenos, pero si quiere participar en ENAP en la venta, distribución de gas y que puedan vender al menor o a los clientes, ningún problema. Porque tú, Norberto, el otro día hacías un cálculo con nosotros de cuánto costaría el cilindro de 15 kilos si es que ENAP envasara y distribuyera directamente. Sí, claro, si nosotros sacáramos una cuenta, nosotros podríamos pensar que si la ANAP puede sacar, incluido IVA, en época de invierno, no en octubre, que tiene otro valor de paridad, nosotros el precio de la benzina, como el precio del gas, como nosotros estamos como en una isla, lejos de todo el resto del mundo, las empresas del Estado, como ENAP, están obligadas, no pueden cobrar lo que se les ocurra, sino que no pueden superar el costo de paridad. ¿Qué es el costo de paridad? Comparar el mejor precio del petróleo en el mundo, que es el que se vende en la costa del Golfo de Texas, en donde hay gas y petróleo. Es una exigencia que solo ocurre en Chile, al resto de las empresas petroleras de América Latina no se les pone esa obligación. Por tanto, nosotros tenemos que vender, por tanto, nuestro margen de ganancia es muy pequeño. Pero aquí lo que sucede en esta materia es que yo creo que lo que ha sucedido es que ha habido un descuido del dueño. El dueño somos los 16 millones de chilenos, son dueños de la empresa nacional del petróleo. El dueño se expresa a través de su gobierno, y su gobierno, no importando el color político, desde 1990 hasta la fecha, en el fondo no han querido que la ANAP distribuya, ni tenga estaciones, ni distribuya Por eso gas. te pregunto, Norberto, ¿cuánto bajaría, por ejemplo, el cilindro de 15 kilos si es que la ENAP fuera la encargada de distribuirla? Los 5.000 o 6.000 pesos que puso el ejemplo si la compraran Gasnet o Gas, no recuerdo Maule, la que mencionaste recién. Gas Maule o Gasnet tienen un margen de ganancia que alcanza los 4.000 o 5.000 pesos sobre los 9.000. Por tanto, ahí parece razonable en poder comprar un balón de 15 kilos a 15.000 o 16.000 pesos y no a 20, 25 o 30.000 pesos. Lo que pasa es que mucha gente está preguntando el hecho de por qué el Estado en definitiva no ejerció o en definitiva ha ido restringiendo a la ENAP o a otra empresa estatal en el avance. Y es muy simple, es en virtud del principio de subsidiariedad. Cuando se constituye el principio de subsidiariedad, ¿qué quiere decir esto básicamente? Tú tienes que dejar como Estado que los particulares trabajen y avancen en el desarrollo de los negocios que el Estado no pueda o no quiere ejercer. Entonces el Estado en una época de su vida, en los años 90, básicamente dijo: el Estado no va a seguir creciendo, el Estado se tiene que ir retirando y dejando que los particulares asuman estas actividades, pensando que los particulares entre ellos, o ley de la oferta y la demanda, se van a agarrar y van a hacer que los precios sean lo más bajos y lo mejor para el mercado. Esto en el mercado del gas y de los combustibles no ha servido para nada. El típico ejemplo que se da en el mercado de capitales, donde el Banco Estado es menos competitivo que los bancos particulares, donde eventualmente el mercado de capitales sí sea de los bancos y de las financieras sí se ha regulado solo, pero en el mercado de los combustibles necesariamente pareciera ser que el gobierno o el Estado tendría que ingresar a competir. ¿Para qué? Para regularlo. ¿Por qué? Porque aquí los particulares se comieron el mercado y ese es el problema que hay. Como se acordaron entre ellos, hicieron pedazo la ley de la oferta y la demanda, y en definitiva los únicos que perdimos fuimos los consumidores. Y ahí es donde está el reclamo de Norberto, que dice: ok, si tú ves eso, métete como Estado, métete como gobierno y en definitiva regula todo el tema. ¿Cómo? Bajando precios. Incluso en ese caso, la banca tiene un ente regulador que sigue siendo el Banco Central. Y en el caso de los combustibles no existe ninguno. No existe ninguno. Claro, no existe. Entonces, es mucho más perverso aún. Entonces, ahí es importante el rol de entidades reguladoras, porque ENAP no tiene capacidad de regular el precio, en definitiva. A no ser que venga una política pública directa de subsidio a los combustibles, etcétera. Y baje los precios definitivos y obliga a los grandes a bajarse también, porque si no es todo el paraíso. Pero además, ¿dónde está el costo? Que yo recién revisaba a propósito la boleta de la última carga de combustible que hice al auto. Le estamos 30.000 pesos. 5.500 promedio impuestos a los combustibles. Sí. ¿Y quiénes son los que pagamos los impuestos a los combustibles? El transporte público, sobre todo el transporte menor, los usuarios privados, pero cuando hablamos de aerolíneas, no pagan impuestos a los combustibles y las grandes empresas no tienen. Entonces, ¿y qué son los que de verdad le entregarían o son los que podíamos abordar el impuesto verde como el impuesto a los combustibles? Claro. Más que el transporte menor. Pero hay gremios con los que ningún gobierno se mete. Claro. Hay gremios con los que ningún... después le ponen los camiones en la carretera y sacan el problema. De los transportistas menores respecto al impuesto a los combustibles, porque piensa,
LAN no paga impuesto al combustible. Exactamente. Pero un taxi colectivo sí lo paga. Lo que pasa es que, perdón Alberto, lo que pasa es que ha envejecido muy mal la canción de que el mercado, de que la competencia regula los mercados. Porque hemos visto demasiados ejemplos de colusión, hemos visto demasiadas noticias respecto de gente que finalmente a través de un telefonazo se ponen de acuerdo, fijan los precios y no hay cómo cambiar aquello. Fíjate que nosotros quisimos conversar con Gas Maule, les ofrecimos la oportunidad porque queríamos saber cómo lo lograban, cómo lo hacían, en el fondo para entender cómo ellos podían tener mejores precios que las otras compañías, y no quisieron hablar con nosotros porque dijeron que tenían reunión. O sea, más encima son piola. No quisieron, pues les podría haber servido perfectamente para haberse lucido, pero no lo quisieron hacer, así que ni un problema. Lo importante creo yo es que mantengan los precios abajo sí, lo que más la posible. reunión sea para mantener los precios y no para subirlo. Y no para subirlo, ni un problema, están excusadísimos. Reconocido personaje Peñita es por estos días el protagonista de un programa de capacitación a nuestros adultos mayores. Se trata de un plan orientado por una campaña de gas licuado del Maule y que busca capacitar a este sector de la población sobre la correcta manipulación de artefactos que funcionan en torno al gas. Consciente de esta realidad y la necesidad de orientar a este sector etario de nuestra población maulina, el reconocido comediante talquino Patricio Torres sería uno de los protagonistas de esta actividad de capacitación. Para ello, la cancha de la Villa Los Robles de Talca era el sitio escogido para congregar a medio centenar de adultos mayores quienes recibieron esta capacitación bajo el objetivo de prevenir accidentes domésticos en el hogar relacionados al combustible. Estamos en casa, lo que más necesitamos en este momento, además de la alimentación, cómo preparamos nuestros alimentos, cómo prendemos estufa, cómo nos bañamos, es con el gas. De conocer un regulador por dentro. La verdad es que nosotros apretamos y no sabemos más de lo que está sucediendo. La gran mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, porque nunca, ¿quién informa de cómo funciona, digamos, un cilindro de gas, cómo funciona un regulador, cómo funcionan los artefactos? Efectivamente, esta actividad repasó consejos como verificar el estado de la manguera de conexión al cilindro de gas, cuya vida útil es como máximo de 4 años. También se indicó sobre el riesgo que tiene manipular el cilindro de forma horizontal para evitar filtraciones o, peor aún, una explosión. Se trató de una actividad desarrollada por la empresa local Gas Maule, compañía que eligió a Patricio Torres y su rostro Peñita como su rostro oficial de la campaña publicitaria. Bueno, fundamental porque piensa tú de que el solo hecho de ser un personaje 100% popular, un personaje con mucha cercanía a la gente, muy transversal, y generar la imagen corporativa de una empresa maulina, que además yo soy del Maule, soy de Talca. Primariamente nosotros veníamos a hacer una actividad bien entretenida, capacitando, haciendo a la gente haciendo participar de este rubro, que es un poquitito complejo, un poquitito siempre cerrado, pero resultó todo bien, hicimos una buena capacitación, una buena charla, una buena actividad para que la gente nos conociera más aún y quedaran insertos en este mundo del combustible, que es un poco distante del común de la gente. La idea de esta compañía de gas de la región son las de continuar capacitando a este sector de la población, esperando aumentar la cobertura a más vecinos de la capital maulina y así prevenir con capacitación alguna emergencia que esté asociada a una errónea manipulación de artefactos a gas licuado. Y nos queremos dejarlos con imágenes de una capacitación que se desarrolló a adultos mayores en cuanto al manejo del gas. Esto para evitar precisamente accidentes con ese tipo de combustible. Una iniciativa que se desarrolló, por parte de Gas Maule. Que tenga una buena noche, un buen descanso. Nos vemos mañana. Con el auspicio de Jumbo.cl